Tienes mi corazón envuelto en tus brazos. Corro a ti, seguro estoy. Hola familia Semilla, espero que estén muy bien. Quiero mandarles un enorme saludo a todos los que están en casita viéndonos hoy por nuestro canal de YouTube. Estoy muy emocionado de poder tener este rato para compartir con ustedes y para poder seguir estudiando la palabra de Dios. Hoy es un día realmente especial para mí, estoy de cumpleaños, estoy cumpliendo 29 añitos y Dios con mucho amor ya me ha dado la oportunidad de predicar en esta iglesia por segundo año, porque la verdad es que el año pasado, mi cumpleaños, también tuve la oportunidad preciosa de poder predicar en el servicio del domingo, esta vez en nuestra celebración de miércoles. Y bueno, es para mí un regalo invaluable y realmente precioso que me da el Señor, y bueno, también la comunidad con la confianza de permitirme asumir la responsabilidad de compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Bueno, lo único triste es que no podemos estar juntos físicamente, y me gustan los abrazos de cumpleaños, los regalos y las felicitaciones, y en esta ocasión no va a ser así, pero Dios sabe que pronto saldremos de todo esto y podremos vernos nuevamente. Estamos en esta linda travesía que estamos haciendo sobre el libro de Hebreos. Es un libro bien especial. La semana pasada Jason compartía cómo tiene características especiales y diferentes a muchos libros de la Biblia, como por ejemplo que no tenemos certeza de quién es el autor del libro. Y realmente es un libro precioso, tiene un tema central muy poderoso, del cual hoy también vamos a ser parte y vamos a estar estudiando y analizando, y es el tema de la soberanía de Cristo, como Cristo superior, como ese Cristo que está por encima de todas las cosas. Y hoy no va a ser la excepción. Es un tema precioso. Y ya hemos venido comparando cómo Cristo es superior a los profetas, lo comparamos con Moisés, vamos a seguir comparándolo con otros personajes de la Biblia, y bueno, hoy concretamente vamos a ver cómo Cristo es superior a un trabajo en específico. Y evidentemente Cristo es superior a su trabajo, ¿verdad? Y Cristo merece inclusive más tiempo que el de su trabajo. Cristo merece toda su atención, pero no vamos a hablar acerca de nuestro trabajo, vamos a hablar de un trabajo específico que vamos a estudiar hoy en el texto, y es una comparación de él y verlo supremo con el trabajo de los sacerdotes, ¿ok? Y ver cómo Cristo es superior a los sacerdotes. Vamos a estar leyendo en Hebreos en el capítulo 4, del versículo 14 al 16. Son solo 3 versículos. Hoy es un poco cortito porque son solo 3 versículos, pero son muy importantes y son dinamita estos versículos, así que vamos a ponerles mucha atención. Así que acompáñenme, por favor, abran su Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 14, y vamos a empezar a leer lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Voy a nada más orar, así que por favor cierren los ojos conmigo y vamos a poner este rato en las manos del Señor. Padre Celestial, quiero darte gracias, Señor, esta mañana, porque tú nos permites abrir tu palabra con toda libertad, Señor, y podemos acercarnos a tu trono, Señor, con toda confianza. Gracias por tu amor, gracias por tu sacrificio, gracias por un año más de vida, Señor, y un año más para tu iglesia, Señor, y por un día en el que podemos, Padre, estudiar tu palabra de una forma hermosa. Te pido que en este rato, Señor, me libres de cualquier error, Señor, y que seas tú tomando control para que no obstruya nada mis ideas y mis palabras, sino que lo que fluya sea tu espíritu y tus palabras en el corazón de las personas. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos entonces, por favor, a el texto, versículo 14.
Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote, y voy a hacer una pausa, en este momento en el que nos encontramos un por lo tanto, siempre que vemos este tipo de cosas en la Biblia, es una palabra que conecta. Por lo tanto, quiere decir que estaba diciendo algo antes y que posteriormente voy a desarrollar una idea. Y en este momento nos encontramos con que el autor quiere conectar la idea de lo que estaba diciendo antes y la idea que va a comunicar posteriormente. Esto es importante porque a las ideas a las que me estoy refiriendo, que Jason las comentó la semana pasada, es número uno, a que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que atraviesa nuestro corazón y nuestra alma, y a la idea de que todo está expuesto a los ojos de Dios. No hay nada oculto a sus ojos, todo está expuesto, no hay nada que se le escape, no hay un detalle que se le escape. ¿Ok? Nada es ajeno al Señor, ningún detalle es ajeno al Señor. Y así que esto es ya que la palabra es cortante como espada de dos filos y que el Señor puede verlo todo y todo es evidente a sus ojos, quiere conectar estas dos ideas con la idea de Cristo siendo superior al sumo sacerdote. Así que vamos a tener que hablar acerca de esta profesión o este oficio que era ser un sacerdote para entender cómo se conectan estas ideas. Y me fascina ver aquí lo perfecta que es la palabra de Dios, porque va a conectar este par de ideas que son bastante fuertes, que tienen una connotación fuerte, pesada, que inclusive podrían infundir respeto o temor, ya que pensar que la palabra de Dios es una espada que puede atravesar nuestra alma y nuestro corazón, y pensar que el Señor lo ve todo y que no hay nada que se le escape, son detalles que hablan de características fuertes de Dios, que hablan de características que a nosotros tal vez nos exponen ante el Señor y que podrían como causar este tipo de tal vez temor o respeto al respecto, y que son como ideas que aprietan, ¿cierto? Lo interesante es que la conexión de las ideas, por lo tanto, esto que acaba de mencionar el autor, viene a unirse con que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Es como un elemento de apriete, de emociones, que nosotros como lectores nos sentimos como presionados emocionalmente, y ahora viene una idea que es apaciguarnos, que es ver a un Cristo lleno de dulzura, que es ver una función que está llena de amor, que está llena de dulzura y que apacienta nuestro corazón y nuestra alma. ¿Ok? Ahora, ¿qué es este sacerdote, o quiénes eran, qué tenían que hacer, cuál era su papel? Para entender el porqué de este texto conecta estas dos emociones, tenemos que entender qué trabajo tenían los sacerdotes para entender por qué es que nos va a apaciguar esta idea, porque es que se hace como ese sándwich, ¿no? De que se dice lo fuerte y ahorita viene lo dulce, ¿verdad? Ok, el ser sacerdote era una labor puesta a algunas personas específicas del pueblo de Israel, y principalmente lo que hacían era ser mediadores, y tal vez esta es una palabra clave hoy. Los sacerdotes tenían la función de ser mediadores, ¿ok? Ellos eran como, por decir, tipo un puente, eran un medio de comunicación entre Dios y el pueblo, era un canal de comunicación y de la adoración del pueblo con Dios. Si lo vemos de una forma en la que el Señor habla a su pueblo a través de, su palabra, la Biblia, en la que habla a su pueblo a través de los profetas, que fue originalmente las personas que recibían la palabra de Dios y que la comunicaban al pueblo. Esa era una comunicación como de arriba hacia abajo, ¿cierto? Como Dios en el cielo comunicando a sus hijos en la tierra el significado de las cosas que tenía que decir, los mensajes que necesitaba comunicar. Esta era la función de los profetas y la función que cumple la palabra inclusive hoy en día. El Señor dando su palabra a nosotros, dando su amor, comunicándose con nosotros.
Muchas veces cuando la gente dice, es que necesito saber qué es lo que quiere Dios para mí, necesito escuchar la palabra de Dios. Bueno, pues hoy tenemos la Biblia y su palabra está ahí. Y es preciosa y es viva y es eficaz y trabaja activamente con nosotros. Esa era la función en la que Dios se comunicaba y se comunica en, digamos, en un tipo arriba-abajo. La forma en la que el pueblo se comunicaba de abajo hacia arriba, o sea, ellos hacia Dios, en una comunicación y en su adoración hacia Dios, era a través de un sacerdote, los sacerdotes. Entonces, no solamente era que cada persona en su vida y en su relación con el Señor y en su temor a Jehová respondía con santidad, sino que también había un representante, ese mediador del que estaba conversando ahora. Tal vez la palabra más adecuada sea un representante. Y el sacerdote tenía la función de ser el representante del pueblo ante Dios en muchas situaciones y rituales de las que vamos a estar conversando ahorita. Era una función excepcional porque el sacerdote representaba al pueblo de Dios en todos estos rituales ante el Señor. O sea, históricamente es la persona que los representa. Y hoy en día podemos compararlo con muchas personas que nos representan, pero creo que hoy en día es distinto el ente que representa nuestra relación con Dios y nuestra comunicación con Dios a la que sucedía en ese momento, principalmente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento existía este ritual que se llamaba el Día de la Expiación, ¿ok? Este sucedía una vez al año y de lo que consistía y lo que representaba era el día en el que literalmente se perdonaban los pecados del pueblo de Israel. Y el encargado de llevar esta tarea, el encargado de lograr que el ritual fuera todo paso a paso correctamente, el que representaba al pueblo era el sumo sacerdote. Era una sola persona que llevaba a cabo esta función, que tenía este trabajo y desempeñaba esta labor. ¿De qué se trataba? Pues básicamente habían dos corderitos. Uno iba a ser un sacrificio, tenía que ser un corderito limpio, sin manchas. El mejor corderito iba a representar el sacrificio, el derramamiento de sangre que exigía pagar pecado. La paga del pecado es muerte. Constantemente estoy diciendo este texto de Romanos en mis charlas. Y no era la excepción en ese momento. Todo pecado necesita muerte para ser pagado. Lo que sucedía en el día de la expiación era que el sumo sacerdote tenía la función de llevar a cabo este sacrificio y había que sacrificar a un corderito perfecto. Y con su sangre hacía algún tipo de ritual en el tabernáculo. Era el único día del año en el que de hecho tenía permiso de entrar esta única persona al lugar santísimo del templo. Y muchas veces conversamos acerca del tema del templo, cómo tenía diferentes fases, diferentes etapas, y que esa última etapa, la que estaba más adentro, en donde estaba el arca, donde permanecían los escritos de la ley, era el lugar donde moraba la presencia de Dios, donde estaba el Señor. Y el sumo sacerdote tenía la responsabilidad como representante del pueblo de ir a este lugar una vez al año. Tenía que ir puro él también, sin mancha. De hecho, muchas veces los amarraban porque si era una situación en la que el sumo sacerdote entraba y no era puro, ante la presencia de Dios moría inmediatamente y tenían que jalarlo con la cuerda con la que lo habían amarrado, muchas veces a su cintura. Tenía unas vestimentas específicas porque eran hasta un riesgo hacerlo de una forma incorrecta. Y todos estos rituales y leyes que tenían que cumplir, tenían que cumplirse a cabalidad, puntualmente, de forma excelente. ¿Ok? Pero entonces lo que les comentaba es que el sacerdote tenía esta función de representante. Él único iba al lugar santísimo. Ahí, después del sacrificio, después de haber matado al corderito,
utilizaba la sangre y pedía por la limpieza del pecado del pueblo. Posteriormente, un segundo corderito era liberado y llevado al desierto, y este representaba la libertad, representaba la limpieza del pecado, representaba el pecado yéndose, y era parte del ritual que tenía que cumplir el pueblo de Israel. El representante o la representación que tiene encargado el sumo sacerdote es muy importante, es una función indispensable para esta gente, para su tradición, para el pacto que había hecho Dios con ellos. Era indispensable, y la necesidad que tenían de un representante que fuera este sumo sacerdote era absolutamente vital. Su año, la limpieza del pecado de su año, estaba en manos del trabajo del sumo sacerdote, y él tenía otras funciones. Era una persona que tenía que dedicarse en su vida al Señor, que tenía que estar atento a las necesidades del pueblo, que tenía que estar hablando acerca de la palabra del Señor, que tenía que estar predicando. Dedicaba su vida excepcionalmente a el Señor. ¿Okay? Era un trabajo muy, muy importante. Y no cualquier persona lo podía hacer, evidentemente. No cualquier persona podía ser el representante del pueblo, ser el representante. ¿Ok? Y entonces nos topamos en el texto que el autor está diciéndonos que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. O sea, no solamente habían sacerdotes, estaba el sumo sacerdote, que era esta única persona que nos representaba, le representaba al pueblo de Israel, pero el autor está diciendo que hay un gran sumo sacerdote, que es Jesucristo. O sea, que en él tenemos a un representante, ¿ok? Tenemos al encargado de representarnos ante Dios en el tribunal de la justicia del Señor. Tenemos a alguien que nos representa ahora en la comunicación de nuestra adoración, en la comunicación de nuestra relación con Dios. Tenemos por entendido que en el momento en el que Jesús dice sus últimas palabras y en la cruz muere y se derrama su sangre, el velo del templo se rompe, se rasga de lado a lado. Y esto significa que a partir de ese momento tenemos un contacto directo con el Señor, la oportunidad de poder mantener una relación directa con Dios, la oportunidad de poder, cada uno, poder entrar a la presencia del Señor. Hay una entrada libre, y de más adelante vamos a ver por qué esto puede ser una idea muy controversial en este momento y en esta época. Y es que hay una idea que realmente a mí me vuela la cabeza siempre que la repaso, y es la de la justicia impuesta. ¿Ok? Esto es que cuando Dios vuelve a ver mi vida y mi pecado, y lo que realmente ve no es esas cosas malas que yo hago o que he hecho, sino que ve la vida de Cristo. Ve a mi representante, ve a la persona que me representa, y no todo lo abominable y malo y negativo que yo hago. Ve a Cristo y ve algo perfecto. Me vuelve a ver a mí y ve su sacrificio. Me vuelve a ver a mí y ve la vida de Jesús, su justicia puesta en mí, porque yo acepté que su sacrificio fuera mi redención, porque yo acepté que Jesús fuera mi Dios, mi Señor. Eso es absolutamente impresionante. Me perdona mi pecado porque ve una vida perfecta, ve la vida que Jesús vivió e impone esa obra y esa justicia en mí. Y tal vez usted pueda ponerse a pensar en este momento ¿qué mejor representante podemos tener que Jesús? Y es que no hay nadie, por más carga, por más inteligente, por más capaz que sea, por más disciplinado que sea,
no hay nadie que pueda llevar la función de representarnos ante Dios de una forma más perfecta. No hay absolutamente nadie. Piense en quien piense, en el presidente de la República que nos representa como país. Y evidentemente queda corto, por más inteligente que él sea. El ministro de Salud, que es un tipo brillante y que lo admiro muchísimo y que ha hecho un trabajo excelente en este momento con todo el tema de la pandemia y nos representa ante la comunidad en este momento, pero aunque es un tipo brillante, no nos puede representar de la forma en la que Cristo nos representa. E inclusive puedo ir a ejemplos que tal vez son un poco más, no voy a decir religiosos, pero una figura como por ejemplo la del Papa, que aunque también le tengo muchísima admiración y es una persona de mucha sabiduría, de muchísima experiencia, que está haciendo cosas muy importantes, no puede cumplir la función que Jesús cumple como representante nuestro. Ni siquiera nuestro mismo pastor James o hasta el mismo Héctor, que son personas inteligentes, que son personas muy disciplinadas y que tengo toda mi admiración por ellos, principalmente por algo como esto, la disciplina y la santidad con la que viven su vida. Pero aún sometiendo estas vidas para seguir al Señor y para ser santos, no nos pueden representar de la forma en la que Cristo lo hace, con la justicia con la que Jesús comparte con nosotros. Y esto es la idea que quiere dejar expuesta aquí el autor de Hebreos, que podamos ver, que podamos notar, que podamos entender cómo Jesús comparte esta característica suya con nosotros, la regala y la pone en nuestra vida, ¿ok? Entonces, Jesús es el único que lo puede hacer de manera perfecta. No hay ningún otro hombre que haya vivido una vida perfecta como Él. Y definitivamente yo quiero que Jesús me represente. O sea, no quiero que nadie más me represente, quiero que Jesús me represente. Quiero estar en el equipo de Jesús que Él representa. Por favor. Y lo que quiere decir con esto el autor de Hebreos es que Jesús es un sacerdote supremo, que es un representante supremo, que es mejor que cualquier otro sacerdote de la época. Y esto pudo haber sido controversial con respecto a lo que pensaran autoridades de ese momento, fuesen fariseos, fuesen maestros de la ley, fuesen judíos de cualquier tipo. Personas que no fueran simpatizantes con la idea de que Jesús era el Mesías, pero el autor aquí lo está dejando súper claro y me emociona que el autor no tiene miedo de decir la verdad aquí y puntualmente está dejando claro cómo Jesús es el supremo sumo sacerdote. El supremo sumo sacerdote. Estos tipos eran héroes en la época, eran personas muy importantes y el autor aquí deja claro cómo Él es más grande que todos ellos, ¿ok? Pero por encima de toda idea, que su representación es perfecta, es la mejor que podemos tener. Muy bien, vamos a seguir leyendo, ¿ok? Vamos a seguir leyendo. Es más, vuelvo desde el principio porque solo he leído una pequeña fracción. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Y aquí tenemos un llamado que atender aquí. Aferrarnos a la fe que profesamos, aferrarnos a Cristo, anhelemos que Él sea nuestro representante perfecto. O sea, es algo de cada día en nuestra vida, de que cada día deseemos esa representación que Jesús nos da y nos ofrece ante el tribunal, ¿ok? Dice el texto que este sumo sacerdote ha atravesado los cielos. Esta parte suena un poco graciosa, pero no es como un avión, no, como Jesús, como Superman ahí atravesando los cielos, ¿verdad? No es nada que ver como esto. Es que Jesús ha entrado en el cielo. De hecho, en la versión Nueva Traducción Viviente no dice
que ha atravesado los cielos, sino que dice que ha entrado y está en el trono con el Padre a su derecha, en el trono de la justicia. Y este es el tipo de representante que entiende y conoce todo, el que está sentado a la derecha del Padre en ese trono. ¿Ok? Continuemos leyendo. En el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¡Wow! Aquí se expone la razón por la cual Cristo puede efectivamente ser nuestro representante perfecto, y es porque vivió sin pecado. Ahora, no quiero que pase desapercibido el tema de la dulzura con la cual les dije que se conectaban las ideas anteriores a las de este texto. Y había una creencia, ¿ok?, en la cultura grecorromana. Más bien era una característica indispensable que tenían los dioses o las deidades en ese momento, en el Olimpo, donde fuese que estuviesen. Y esta característica era que eran dioses como insensibles, ¿ok? El comentarista David Guzik utiliza la palabra apatheia, y lo que quiere decir es que esto era una condición que tenían esas deidades como un requisito para ser un dios del Olimpo romano, griego, en esta mitología, y que les daba la incapacidad de tener comprensión por el sentimiento humano. ¿Ok? Esto los convertía en vulnerables. O sea, si tuviesen esa misericordia o esa comprensión, convertiría a sus dioses en vulnerables. O sea, les quitaría su deidad. Y sentir, no sé, qué sé yo, misericordia por los humanos, compartir la dificultad con la que vivían los humanos. No, ellos estaban más bien en lo alto, allá lejos, indiferentes a la condición humana. Era una condición de inaccesibilidad la que los representaba, era característico de esas deidades. Entonces nos topamos aquí con algo que es precioso. Y me da gracia que el autor lo pone en una doble negación. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz. O sea, no incapaz, si lo traducimos a una acción positiva, es que tenemos un Dios capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Esto es precioso. Y por lo que les acabo de explicar, pudo haber sido controversial. Ahora no con el tema de la gente judía, sino con la sociedad romana, imperial, con la que vivían en esta época, porque les estaban diciendo sus dioses son incapaces de sentir esta misericordia, de compadecerse. Sus dioses no hacen ese tipo de cosas. Jesús, mi Dios, sí se compadece, sí entiende. Jesús, mi Dios, sí tiene la capacidad de saber qué siento yo. Jesús, mi Dios, entiende lo que es vivir en este mundo, caminar en esta tierra, pasar las cosas pesadas que tenemos que pasar, persecución, dolor, maltrato, tristeza, miedo. Jesús las entiende. Jesús las entiende porque Él mismo caminó por esta tierra. ¿Ok? Tenemos a Cristo que sí es capaz de compadecerse por nuestras debilidades. Tenemos a Cristo que nos entiende. Él fue humano y hace poco tuve que compartir este tema. De hecho, la semana pasada en el grupo de jóvenes estamos estudiando el libro de Lucas y compartía un poco en Lucas capítulo 8 un segmento en el que se ve a Jesús como 100% Dios y se ve a Jesús como 100% humano, 100% hombre. Vemos a Cristo en realidad en muchas secciones de la Biblia con estas características, y eso es indispensable. Lo vemos cómo fue humano, cómo sintió hambre cuando estaba en el desierto y Satanás viene con la tentación y Jesús aparta la tentación
aunque sentía hambre. Vemos cuando, esto que compartía en el grupo de jóvenes en Lucas 8, cuando se monta en la barca y van a la ciudad de los Gadarenos, hay una tempestad en el mar, hay una tormenta, y Jesús lo que había hecho era ir a dormir, después de haber estado predicando todo el día, lo cual quiere decir que vemos a un Jesús humano, a un Jesús que se cansaba, que necesitaba dormir, que necesitaba descansar. Vemos a un Jesús sintiendo gran dolor. Y la cruz y todo el trayecto desde, ¿qué podemos decir?, la última cena hasta el momento de la cruz, vemos a un Jesús padeciente, sufriente, perseguido, golpeado, que fue completamente hombre, como usted y como yo, con una gran diferencia, que él nunca pecó, que nunca hubo pecado en él. Y esta diferencia es muy importante. Pero tenemos a un representante que entiende nuestro dolor, entiende tu tristeza. Jesús entiende el momento complicado que estás viviendo hoy. Entiende tus preocupaciones, entiende la preocupación que tienes por tu hijo, por tu hija, entiende la preocupación que tienes por tus papás, por tus hermanos, entiende la preocupación que tienes del trabajo. Jesús entiende que no es fácil caminar por este mundo, porque Él mismo caminó. Jesús entiende que los problemas que vivimos cotidianamente no son fáciles de llevar, son difíciles, son una carga pesada, son complicados, porque Él también tuvo que vivirlos. Jesús te entiende. Encontramos misericordia en Él, porque nos entiende. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe cómo estás sufriendo. Y también es la mejor ayuda a la cual podemos acudir en esta situación. Es Él la respuesta. Es Él quien te levanta. Después de caerte, te levanta, te sacude el polvo y te ayuda. Hablaba de cómo es importante, indispensable para nuestra fe, ver a Jesús siendo 100% hombre. Como les dije, teniendo sueño, teniendo hambre, porque Jesús tenía que saber qué significaba ser tentado, ser realmente tentado, que la tentación estuviera frente a Él. Siempre digo y siempre pienso, tal vez es un poco una idea loca, pero si Jesús no fuese 100% humano, 100% hombre, sería un poco trampa. Si nada más fuera Dios, por supuesto que tendría la santidad completa, sin duda alguna, porque es una característica inherente de Dios, tener santidad. Pero como humano, representar santidad siendo 100% humano, es algo que lo lleva a un nivel completamente distinto. Es Jesús dejándonos claro que siendo hombre, que siendo humano, que viviendo la misma tentación que podemos vivir usted y yo, tomó la decisión de decirle no a la tentación y no pecó nunca. Por esa razón nos puede representar. Esa es la razón por la cual Cristo nos puede representar. Porque Él vino y sí cumplió toda la ley. Algo que no puede hacer ni usted ni yo. Algo que no pudo hacer ninguna persona en esa época. Nadie lo logró, nadie pudo hacerlo. Todos habían pecado y Jesús no pecó nunca. Es indispensable para nuestra fe entender por qué es necesario que Jesús fuese 100% hombre. ¿Ok? Usted y yo necesitábamos que Jesús viniera a esta tierra como un hombre completamente humano en el 100%. Porque si no fuese así, ¿cómo nos representaría entonces? Necesitábamos a este representante. Y eso lo pone como un ejemplo supremo de humano. El humano perfecto, el humano supremo. ¿Okay?
Y nuestra teología no solamente requiere que Jesús sea 100% humano, sino que también sea 100% Dios. Y que tal vez usted me va a decir, bueno, matemáticamente eso no tiene... No, estoy seguro que usted puede decirlo porque realmente no tiene un sentido matemático decir o pensar que Jesús es 100% humano y 100% Dios, porque no se puede ser 100% dos cosas que son distintas. Pero nuestro Dios sí puede hacer lo imposible. Jesús sí puede hacer lo imposible. Y en efecto, es 100% ambas. 100% Dios, 100% humano. Como les acabo de explicar, necesitábamos que fuera 100% humano para que tuviera esa representación que nosotros necesitábamos. Que demostrara que siendo hombre se podía llevar una vida perfecta y ser un humano perfecto. Es el único humano perfecto. Pero también tiene que ser 100% Dios. Aunque suene imposible, tenía que serlo, porque para decir verdad, ningún humano hubiera podido soportar el castigo. Ningún humano hubiera podido soportar la carga de todos los pecados de la humanidad en sus hombros. Solo Dios. Solo Él, completamente Dios, siendo Dios, podía soportar eso y podía soportar el castigo. Realmente, ¿quién podría soportar el castigo de Dios y seguir con vida? Solamente Dios mismo. Y por esa razón es que Jesús necesitaba también ser 100% Dios. Y lo vemos completamente sobrenatural, completamente poderoso, en un texto, perdón, como el que les comentaba, que compartía en Lucas capítulo 8, calma la tormenta y con completa autoridad le dice al mar, cálmese, y se calma. ¿Ok? Entonces, esto es completamente indispensable para nuestra fe, completamente indispensable. Y así lo hizo. Pero el punto que estamos resaltando hoy es que Jesús entiende nuestro corazón, entiende nuestro dolor, entiende la situación que estamos viviendo, entiende que es ser rechazado, entiende que es estar triste. Sin embargo, también tenemos un consuelo muy grande y lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que lo voy a leer para ustedes. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Este es un versículo que ya todos nos debemos saber en la iglesia, porque lo vemos en discipulado. Pero lleva la misma línea de pensamiento. Dios no permitiría que tengamos una carga más grande de la que podemos llevar. Es más, Él mismo nos ofrece a llevar esta carga y no nos va a someter a ninguna tentación más grande de la que podamos resistir. Porque Él mismo es quien nos da la salida para poder resistir en los momentos en los que llega la tentación. Él ya vivió en su propia carne qué es la tentación. Él ya vivió lo que es pasar un trago amargo, situaciones muy difíciles, situaciones de vida o muerte, y las pasó perfectamente. Él entiende perfectamente tus situaciones y las mías. Entonces, familia amada, cuando la tentación venga, corra a Jesús, a buscarlo. Cuando venga la tentación, a mostrarle a usted algo que sea lindo, apetitoso, agradable en su apariencia, vaya corriendo a Jesús, que es la salida. Cuando, no sé, venga un negocio que no es legal y que compromete su honestidad, vaya a Jesús. Cuando vengan a ofrecerte una sustancia que destruye el cuerpo, pero que se siente bien, vaya a Jesús. O cuando te vienen a ofrecer un rato placentero, que destruye el cuerpo y el alma, vaya a Jesús. Corra a Jesús, corra a Cristo. Él está con los brazos abiertos, y eso me encanta de la imagen de la cruz. Jesús
con los brazos abiertos, esperando a que nosotros vayamos corriendo a Él. Cuando estas situaciones de tentación se presenten, lo que Jesús espera de nosotros es doblar rodilla, orar y decirle, ok, Señor, ¿esto te trae gloria? ¿Esta decisión traería gloria a tu nombre? ¿Sería correcto que yo haga esto? ¿Te agradaría? ¿Estarías feliz de que yo tome esta decisión y que haga esto? Ora. Acude en oración a Cristo en estos momentos. En la cruz lo vemos así, clavado con los brazos abiertos, esperando a recibirnos, anhelando que vayamos a Él, que lo consideremos. Él es nuestro sacerdote, Él nos entiende, Él nos representa. Solo te pido eso, toma un momento y pregúntale, Jesús, ¿voy a honrarte haciendo esto? Hagámoslo con toda confianza. Veamos el versículo 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Así o más claro. El trono está así de cerca. Y ese es el título de este mensaje. El trono está así de cerca. Así de cerca está Cristo, esperando a que vayamos a buscarlo. Con toda confianza podemos ir, acercarnos a buscarlo. Con toda confianza vamos a su trono. Accedamos a su misericordia. Anhelemos su gracia. Dice que nos va a ayudar en el momento que más lo necesitemos. Y esto también era controversial en la época, por lo que les estaba comentando antes de lo que implicaba religiosamente para esta gente que el lugar santísimo fuera el único lugar donde se tenía acceso a Dios. Porque aquí nos está diciendo, con toda confianza pueden venir cuando quieran, cuando sea. Cuando sea. No me imagino a los judíos de la época muy de acuerdo con la idea de que ya no tenían que ir más al templo una vez al año, que ya no necesitaban al sumo sacerdote para estar haciendo los sacrificios una vez al año, porque tenían ahora a Jesús, que fue el sacrificio perfecto, que cumplió con todos los requisitos, que aplacó completamente la ira de Dios, porque su sacrificio es suficiente para hacer eso, para aplacar completamente la ira de Dios, el pecado y la paga que requería. Y usted y yo tenemos acceso a esa oportunidad, a ese regalo, precioso regalo que Jesús nos dio en la cruz. Jesús va a estar ahí siempre, siempre que lo necesitemos. Y claro que era controversial, son 3 versículos y cada uno de esos 3 versículos ya era controversial para diferentes sectores de la población, para diferentes tipos de personas que entendían distintas cosas con respecto a Dios. Era controversial, pero era la verdad. Jesús lo tiene clarísimo. Es difícil vivir en esta tierra. Jesús lo sabe. Es difícil ser cristiano. En esa época era difícil, en esta época también es difícil. Jesús sabe que era difícil. Jesús lo tiene claro. Pero al mismo tiempo ofreció su vida para ayudarnos. Nos amó tanto que se entregó. Para eso, para que pudiéramos venir al trono de la gracia. Así que aprovéchelo. Aproveche esta oportunidad. Y es la única oportunidad, es la única forma, el único medio que tenemos para tener perdón, para acceder al trono de la gracia, para acceder a la oportunidad de pasar el resto de la eternidad con nuestro Padre Celestial, en amor, en gloria completa, en felicidad absoluta. Si usted nunca se ha acercado al trono de la gracia y nunca
ha tomado la decisión de acercarse y decirle a Jesús, ¿sabes qué, Señor? Sí, te necesito tu ayuda, necesito tu perdón. Quiero hoy invitarte a que con toda confianza puedas acercarte a ese trono que está muy cerca, pero que te arrodilles frente a Él, frente al Señor, y reconozcas que necesitas ayuda en tus problemas, que reconozcas que Él es quien puede traer la solución, quien te va a ayudar. Así que quiero cerrar orando. Por favor, cierra los ojos conmigo y hagamos esta oración juntos. Si nunca la has hecho, puedes seguir en la línea en la que yo voy a ir orando. Si ya la has hecho antes, te invito a que la hagas de nuevo y que te acerques al trono de la gracia, que aproveches esta oportunidad y este medio que Cristo habilitó para nosotros. Padre, gracias por tu Hijo, gracias por enviar a ese sumo sacerdote, Señor, puro, sin pecado, sin mancha, que nos puede representar de una forma perfecta. Gracias por enviarlo a experimentar qué es ser un hombre, qué es ser un humano. Gracias por enviarlo a experimentar lo difícil que puede ser vivir en este mundo, Señor. Pero gracias también por hacerlo de una forma perfecta. Por cumplir con todos los requisitos, Señor. Gracias por hacerlo, Padre. Gracias por hacerlo, Jesús, por cumplir todos los requisitos para representarnos. Hoy, en esta noche, quiero pedirte, Señor, que recibas mi corazón, que recibas nuestro corazón para el perdón de los pecados. Quiero aceptarte, Señor, como el Rey soberano de mi vida y que tú seas quien tome control de todas las situaciones que yo viva, Señor. Que seas tú, Padre, quien me ayude a pasar por cualquier tipo de problema, por cualquier tribulación, que cualquier tentación que venga, seas tú, Señor, a quien yo acuda para poder salir bien librado. Gracias, Señor. Gracias porque me entiendes. Gracias porque tú sabes, Jesús, lo difícil que es caminar en esta tierra. Y te quiero pedir, Padre Celestial, que nos ayudes, Señor, en medio de esta situación difícil que está viviendo el mundo, esta enfermedad. Padre, solo puedo clamar por tu misericordia, Señor, clamar por cura y salvación y cantar de tu gloria, para que cualquier situación que suceda sea solo para tu gloria perfecta, Señor. Te amamos, Padre Celestial, te adoramos en esta noche. Gracias por este libro de Hebreos precioso. Y estas cosas las pido en el nombre de Jesús. Amén. Familia linda, gracias por sacar el tiempo para conectarse y escuchar un rato más. Fueron 3 versículos, fueron preciosos, están llenos de cosas impresionantes y son dinamita pura. Y vamos a continuar estudiando más adelante el libro de Hebreos. Un saludo fuerte y Dios los bendiga. Tu perdón y salvación.